Listo, para nuestra siguiente parte vamos a modelar todas las maceticas y las plantas que va a cultivar nuestro fantasmita. Podemos hacer de varios tipos, podemos hacer como las que yo tenía de referencia acá para macetas de pronto para sembrar calabazas o podemos hacer la típica macetica de jardín. Entonces vamos a hacer diferentes variedades para que ustedes elijan la que más les guste. La más sencilla pues esa que es como maceta maceta la maceta de las auyamas, auyamas no, calabazas porque estamos en Halloween. ¿Listo? Entonces vamos a escalar en X, ¿listo? Y las vamos a dejar muy bajitas, escalar en Z. ¿Listo? La voy a dejar muy bajitas las paredes y las voy a dejar a ras de suelo. Aquí ya ustedes pueden determinar qué tan grandes quieren que sean. Yo las voy a dejar más o menos acá en la mitad, voy a dejar un poquito más de espacio a este lado y aquí voy a hacer dos materitas de jardín. Tal vez me falta un poco más de tamaño en este eje, hacerlas un poquito más anchas. Listo. Y ahora entramos a nuestro modo edición. Voy a seleccionar la cara superior y voy a hacer un inset, es decir, voy a hacer una cara más pequeña dentro de esta que ya está. ¿Dónde está la herramienta? Muy sencillo. Acá, Inset Face. Simplemente voy a hacer clic sostenido sobre el círculo que aparece y voy a determinar el ancho del que quiero que tenga esa maceta cuadrada. ¿Listo? Me voy a parar un momento en la vista superior porque cuando hacemos el inset, pues acá vemos que hay menos espacio que acá. Entonces ya con esto vuelvo al modo de selección normal para que no me vaya a crear más inset y voy a escalar en el eje X. ¿Listo? Para que me quede proporcional la pared. Asegúrense que, voy a cerrar la lupa, asegúrense que quede más o menos proporcional. ¿Listo? Y ahora simplemente voy a hacer una extrusión, pero negativa, que se vaya hacia abajo. Presiono E y en vez de llevarlo hacia arriba, lo voy a llevar hacia abajo. Voy a tener cuidado de, aquí voy a poner los rayos X, acá simplemente lo muevo, G en Z, que no me vaya a traspasar, ¿no? Que me quede muy bien dentro del espacio. Perfecto, entonces ya tengo la maceta, ¿listo? Vamos a hacer aquí dos maceticas más como con un estilo más de jardín, la redondita. Entonces no voy a empezar con el cubo, sino esta vez voy a empezar con un cilindro, ¿listo? Entonces creo un cilindro, del todo por defecto me lo va a crear en el eje 0, 0. Yo lo voy a mover primero a esta esquina, o hagámoslo mejor acá para que no nos tape tanto. Voy a escalarlo para que no quede tan ajustado al espacio y lo voy a subir en Z. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá ya pues yo determino qué tan grande quiero que sea esta maceta. Creo que está súper gigante. Debo asegurarme que no quede flotando. Y listo. Entonces ahora vamos a empezar a darle la forma. Voy a entrar al modo edición, selecciono la cara superior, la voy a bajar un poquito más en Z y voy a escalarla para que tome más este ángulo, que parezca más una macetica. Y ahora sí, voy a hacer una extrusión recta en Z. Listo, acá también yo puedo de pronto seleccionar y hacer una extrusión hacia afuera. Vamos a seleccionar que a través de las normales para que se vayan hacia afuera. Perfecto. Y con esto tendría el efecto de la macetica. Para que no se vea faceteado o para que se vea suavizado, voy a Object y le voy a dar a la opción Shade Auto Smooth, ¿sí? Para que él me suavice estas caras, pero me respete los bordes. Me faltaría simplemente hacerle el espacio para la tierra, entonces recuerden, vamos a hacer un inset, ¿listo? Y con este inset vamos a hacer un extrude negativo, ¿listo? Bueno, aquí, como ustedes recordarán, yo lo, yo lo había hecho un poco más angosto, entonces también debo escalarlo para que no se vaya a asomar, ¿listo? Y así me quedaría la macetica si quiero que tenga este efecto. Entonces ya simplemente la puedo duplicar para que mi jardín se vea un poco más lleno de plantas, si es lo que quiero. También puedo de pronto duplicar esta grandecita para colocarla acá, ¿cierto? Y voy a subirla en Z. Pero entonces para que no se note que es una copia, voy a entrar al modo edición, selecciono la cara de abajo y voy a llevarla así. Entonces aquí me queda una maceta un poco más alta. Solo tuve que modelar una y haciendo unas pequeñas variaciones puedo crear otras sin que se vea tan evidente la copia, o sea, el duplicado del modelo original. ¿Listo? Vamos ahora a hacer la tierra.
porque si dejamos las maceticas así solas, creo que no se vería muy bien, ¿cierto? Entonces voy a crear Shift A, voy a crear primero un plano, va a parar en la vista superior. Este plano lo voy a ubicar. Bueno, hagamos algo mucho más fácil. Selecciono los dos objetos y voy aquí a objeto, transformar y le digo alinear objetos en X, en Y y en Z. Él me los alinea un poco más práctico y simplemente lo escalo un poco en Y. Voy a tener cuidado de que la tierra me quede en el medio de la pared de la maceta, ¿sí? Bueno, claro que esto no está del todo centrado. Escalar en Y. Perfecto. Ahora vamos a ajustar el X. Escalo en X. Muy bien. Perfecto. Esta va a ser mi tierra, pero si yo la dejo así, por más que yo le cambie el color, pues se va a notar como muy rígida. La tierra tiene un poco más de movimiento. Entonces, ahí esto me está quedando por fuera de mi colección. Si nosotros vemos en mi referencia, esta tierra tiene unas ondas. ¿Cómo hago yo esas ondas? Muy sencillo. Debo tener seleccionado el plano, pero el plano debe estar muy subdividido, debe tener muchos cortecitos para que la malla se pueda doblar un poco más fácil. Entonces voy a entrar al modo edición, con mi plano seleccionado, doy clic derecho y le pido que me la subdivida. Voy a exagerar, lo máximo que yo puedo subdividirla son 10, puedo volver a subdividir y voy a dejarla hasta acá. ¿Listo? Entonces, con mi plano de una malla súper bien subdividida, voy a agregar un modificador. Ese modificador se llama Displace. Agrego el Displace. Ustedes van a decir, eso no está funcionando. No, confíen en el proceso. Listo, acá en Displace voy a agregarle una imagen, una textura. ¿Sí? Acá le voy a poner tierra para recordar. Vengo al panel de textura, miren acá el icono que es este mismo, quiere decir que voy a editar el tipo de textura que va a tener la tierra. Y acá en los presets voy a empezar a buscar alguno que se me acomode. De pronto este, pero ¿qué pasa? Está súper exagerado, ¿cierto? Entonces aquí vamos a empezar a modificar, ay, perdón, que tengo la lupa. Voy a empezar a modificar estos valores para que no se vean tan exagerados, ¿sí? Entonces empiezo a moverlo, le bajo un poquito la profundidad. Vamos con calma. Ay, perdón, lo estoy moviendo para el lado que no es. Listo. Cuando tengamos una forma más o menos cercana, devuelvo mi punto de vista al displace y aquí le puedo bajar la fuerza para que no sea tan brusco. Manejémosla por acá. Recuerden siempre agregar el Shade Smooth para que se me vea un poquito más suavizado. Sigue estando muy marcado, me parece. Podemos dejarlo acá simplemente, ¿sí? Voy a aplicarle un momento las modificaciones para que se comporte un poco mejor. Bueno, revisemos si de pronto con otra textura. Claro que esa no se me hace tan... Uy, esta está peor. No, dejemos Clouds. Clouds me funciona bien. Perfecto. Bajémosle un poquito. Listo. Bueno, ya esto va como a gusto personal. Tómense el tiempo que necesiten para irlo corrigiendo. ¿Listo? Voy a duplicar esto y simplemente lo que voy a hacer es escalarlo. Voy a centrar un momento el centro de masa. Set Origin to Geometry. Ahora sí voy a alinearlos. Object, Transform, Align. Esto. Muy bien. X, Y. Ahora sí lo voy a escalar en X. Lo voy a escalar un poquito en Y. Voy a hacer lo siguiente, que va a ser aplicar las transformaciones. Con Control A aplico todas las transformaciones para que se me regule un poco la forma. ¿Listo? De pronto, como tengo tan subdividida, no sé si yo pueda transformarlo en un círculo. No, es que ya está muy subdividido, ya no lo puedo transformar en un círculo, pero sí, tal vez yo puedo eliminar algunas de las caras, estas que sobresalen. Voy a eliminar esos faces para ahorrarme el problema de que se asomen por acá.
¿Listo? X faces. Bueno, lo ideal no es esto. Yo por lo que quiero ahorrarme la pereza de tener que hacer otra vez todo el displays y demás. Pero yo realmente lo que puedo hacer es crear un plano, Shift A, un plano, y este plano con el Loop Tools vamos a tener que hacerle unos cortecillos, cortecitos, pero no tanto. Me lo transforma en un círculo y acá ya le pongo pues subdivisiones. Realmente esto es mucho mejor, ¿no? Y a este sí le agrego ay, perdón, agregué fue un material. El modificador, lo que acabo de hacer, displays. Es más, puedo agregarle la misma textura de la tierra. Y aquí le bajo eso. Versión perezosa queda mucho peor, borrémosla. Y la versión bien hecha. ¿Listo? Object, transform, vamos a alinear. Listo, muy bien. Acá simplemente Shift D, muy bien. Y lo escalo, que se me ajuste el tamaño. Control A, aplico las transformaciones y lo ubico en Z. Depende de qué tanta tierra quiero que tenga mi maceta. Listo, tenemos tierra en todas nuestras macetas. Vamos a alinearlo. Shift D, viene para acá. Pongámoslo de una vez en donde queremos que quede y escalémoslo. Perfecto. Ya tenemos 3 de nuestras 4 maceticas con tierra. Subámoslo. Shift D, viene para acá. Pongámoslo de una vez en donde queremos que quede y escalémoslo. Listo, tenemos nuestras maceticas con tierra. Ahora lo que debemos hacer es sembrar plantas. Vamos a sembrar plantas y para ello vamos a utilizar una herramienta que nos va a facilitar muchísimo el trabajo. ¿Listo? Entonces ya no vamos a partir de una malla, sino de una línea. ¿Listo? Siempre habíamos creado acá todos nuestros objetos con Shift A Mesh, pero ahora vamos a crear una curva. Podemos elegir Bezier o círculo, no importa porque esto es un truquito. Necesitamos solamente crear un objeto que sea de curva. Entonces, por ejemplo, el Bezier. ¿Sí? El Bezier me va a crear por defecto una curva. No importa la forma porque yo eso selecciono todos y los borro, los vértices. Entonces me va a quedar como si fuese un objeto vacío. Y eso es lo que quiero yo justamente. Voy a crear mi árbol a partir de líneas. Entonces ya con el objeto creado, los puntos eliminados, estoy en el Edit Mode. Voy a seleccionar, puede ser el lapicero, el pen o dibujar. No se me vayan a confundir con anotar porque esto es para hacer anotaciones. Necesitamos este de dibujar. ¿Listo? Y aquí en dibujar, alisten el pulso, vamos a hacer nuestra plantita. ¿Listo? Entonces hacemos esta curva. Miren el centro de masa, yo le voy a dar clic derecho, perdón, voy a salirme, clic derecho, seteo el origen a la geometría. Y ahora la voy a ubicar en mi maceta. ¿Listo? Va a quedar en el centro de mi maceta. A esta curva, aquí en las opciones de curva, le voy a agregar un, un elemento redondo. ¿Sí? Entonces yo aquí cuando le doy grosor, él me va a crear el grosor. ¿Sí? Va a ser parejo, tranquilos, confíen en el proceso. Y me va a quedar como un tubo hueco. Asegúrense de activar aquí Fill Caps, que es para llenar las tapitas. Y aquí es donde la magia ocurre. Ya con esta, digamos que geometría, vamos a entrar al modo edición y voy a seleccionar puntico por puntico y yo puedo cambiar la forma si no me gustó, como si estuviera modificando con G, ¿sí? Porque de pronto yo digo, no, pero me quedó muy recta. Entonces con G mover, yo puedo empezar a transformar para darle un efecto un poquito más tridimensional. Puedo rotar, puedo escalar para ir dándole un look un poquito más natural. ¿Listo? Entonces, transformen su plantica como quieran. ¿Listo?
Eso. Digamos que esta es la forma ya que quiero que tenga mi árbol. Sigue viéndose muy, muy ficticio. ¿Por qué? Porque está constante a lo largo de toda la rama. Entonces voy a presionar Alt S y cuando yo le doy Alt S, yo puedo escalar el grosor de mi planta. Entonces, en la raíz, naturalmente la voy a hacer un poco más, ay, tengan cuidado, un poco más gruesita y a medida que van subiendo, ¿sí? Lo van haciendo más delgadito. Con esto, ¡pam! Ya tenemos una ramita. ¿Qué quieren hacer más ramitas? Muy bien, hagan más ramitas. Entonces, ahora dibujemos. A mí me gusta siempre dibujar en las vistas. Entonces, yo siempre me paro en una vista para, ay, perdón, para tener un poquito más de control. ¿Listo? Termino de dibujar como esta ya tiene las características de la mamá, entonces simplemente me las copia, ¿cierto? Entonces aquí yo las puedo rotar y voy a hacer como si fuese una rama que sale de mi árbol principal. Listo, entonces aquí voy a rotar. Voy a asegurarme, exacto, que parezca una ramita que sale de la principal y Alt S, aquí Alt S, mucho, mucho. Listo, de pronto está este manejador. Si saben manejar vectores, esto es algo similar, entonces puede que sea más sencillo si han trabajado vectores esta partecita. Voy a hacerla un poquito más pequeña. Listo. Listo, muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo para las otras planticas. Mientras tanto, pues voy a poner esto en cámara rápida para que no sea como tan demorado. ¿Listo?